Buenas tardes. Vamos a realizar el ejercicio número 4 correspondiente al tema del modelamiento entidad-relación, tema del curso Base de Datos 1. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: una película se caracteriza por su título, nacionalidad, productora y fecha de estreno y un identificador de la película. Aquí tenemos, por ejemplo, las características, los adjetivos de la entidad película. Y tenemos, por ejemplo, el identificador de la película que vendría a ser llave primaria. Siguiente, en una película pueden participar varios actores, de los cuales tenemos su nombre, nacionalidad, sexo, algunos de ellos como actores principales. Vamos a notar que no tenemos una característica que pueda ser llave primaria, por eso la vamos a crear para la entidad actor. Vamos a notar también que esta va a llevar una cardinalidad de muchos a muchos como una película. ¿Y esto por qué? Porque una película tiene participación de varios actores y un actor puede participar en varias películas. Siguiente, una película está dirigida por un director, del cual tenemos nombre y nacionalidad. De igual manera le crearemos una característica que llegue a ser su llave primaria. En el caso del director, que está relacionado con película, vamos a tratarlo como una cardinalidad 1-1, lo sugerente por el texto. El siguiente punto. De cada película se dispone de uno o varios ejemplares diferenciados por un número de ejemplar y caracterizados por su estado de conservación. En esta parte también vamos a crearle un identificador para la tabla o la entidad ejemplar. Entonces ya tenemos sus otras dos características y vamos a ver que va a tener una relación de 1 a muchos entre la tabla película con ejemplar. A continuación, un ejemplar se puede encontrar alquilado a un cliente. Aquí aparece una nueva entidad cliente, del cual tenemos DNI, nombre, dirección, teléfono y sugerimos al DNI tomarlo como llave primaria. Se desea almacenar la fecha de comienzo de alquiler y la de devolución. Vamos a encontrar en el siguiente punto que cada cliente puede tener alquilados en un momento dado 4 ejemplares como máximo. Entonces, la cardinalidad que existe, por ejemplo, entre la entidad ejemplar y cliente vendría a ser de 1 a muchos y de 1 a muchos, tanto la ida como el regreso. Finalmente tenemos que un cliente tiene que ser avalado por otro cliente que responda de él en caso de tener problemas en el alquiler. Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, las relaciones que encontramos. Antes vamos a identificar las entidades fuertes. Tenemos, por ejemplo, película, actor, director, ejemplar, cliente. Según la nomenclatura que estamos trabajando, el nombre de la entidad debe ser en mayúscula y en singular, lo cual se refleja en este análisis y podemos identificar las llaves primarias en cada una de las entidades. Veamos las relaciones. Tenemos, por ejemplo, en una película pueden participar varios actores. Ya hemos denotado cómo va a ser la participación entre película y actores, muchos a muchos. Algunos de ellos como actores principales. Esto vamos a notarlo en la entidad mapeada. Vamos a crear una característica que me diga rol. ¿Cuál es el rol del actor? Actor secundario, actor principal, etc. Una película está dirigida por un director. Nos ceñimos a este texto literalmente. La relación de 1 a 1 entre película y director. De cada película se dispone de uno o varios ejemplares diferenciados. Tenemos, por ejemplo, la relación de 1 a muchos entre las tablas película y ejemplar. Un ejemplar se puede encontrar alquilado a un cliente. Tenemos la relación, por ejemplo, 1 a muchos entre ejemplar-cliente. Y hemos visto un caso, un punto en el anterior análisis que nos decía que un cliente tiene a lo más hasta 4 ejemplares en su tener. Entonces ahí vamos a ver que tenemos el regreso. 1 a muchos
y el regreso uno a muchos. Entonces, como conclusión tenemos la cardinalidad entre ejemplar y cliente de muchos a muchos. El punto en verde, el último. Se desea almacenar la fecha de comienzo de alquiler y la devolución. Esto vamos a ingresarlo en la entidad mapeada entre cliente y ejemplar. Veamos un diagrama previo. Tenemos aquí un vistazo previo. Por ejemplo, tenemos de arriba abajo la relación director-película. Nos limitamos uno a uno. Un director dirige una película. Veamos su horizontal. En una película participan varios actores y un actor puede participar en varias películas. El resumen sería una cardinalidad de muchos a muchos. Vamos a ver, hay un mapeo. Seguimos bajando, tenemos la relación existente entre película y ejemplar con el verbo posee. La cardinalidad es clara. Una película posee varios ejemplares, pero el regreso se dará. Un ejemplar será poseído por varias películas. Es como si dijéramos que, por ejemplo, la película de Titanic o El Señor de los Anillos pertenecerán a la misma película. Los ejemplares de esos que tengo en mi mano, no. Entonces el análisis de cardinalidad vendrá a ser de uno a varios. Y finalmente tenemos en la parte inferior la relación entre las entidades ejemplar y cliente. El verbo presta. Un ejemplar es prestado a un cliente se presta un ejemplar. La cardinalidad lo sacamos del texto. La primera que va de uno a muchos y el regreso que un cliente puede tener a lo más 4 ejemplares, de uno a muchos. Entonces, como conclusión tenemos una relación o una cardinalidad de muchos a muchos. Vamos a ver ahora el desarrollo del diagrama entidad-relación completo. Y eso lo vemos a continuación. Aquí tenemos las entidades fuertes. Las entidades débiles son reparto y alquiler. Reparto se genera entre las tablas fuertes película y actor. Vemos el tercer adjetivo o la tercera característica rol para identificar cuál es el papel que tiene el actor en esa película. O sea, ya actor principal, actor secundario, etcétera, etcétera. Si nos vamos al costado, la relación que tenemos entre la película y el director es de 1 a 1. Y vemos que la llave primaria del director es arrastrada, es anexada como llave foránea en la entidad película. Y está en la parte inferior en rojo, ID director entre paréntesis FK. Esta es la forma de hacerlo. Vamos a ver en la siguiente unidad del curso cómo se hace, por ejemplo, el modelamiento en lo que es, por ejemplo, paquetes software, en este caso el Erwin. De esta manera vamos a hacer el llamado. Ahora, veamos la cardinalidad entre película y ejemplar, de uno a muchos. Una película posee varios ejemplares, uno o varios ejemplares. Entonces, de igual manera, el ejemplar va a arrastrar, va a jalar consigo la llave primaria de la tabla o de la entidad película. Si vemos en la entidad ejemplar, la cuarta característica, ID película, que está en rojo, paréntesis FK, es el arrastre, es el anexo que la vincula con la película. ¿De qué ejemplar es? De la película Titanic, por ejemplo. Luego veamos la entidad alquiler, que surge a partir de las entidades fuertes ejemplar y cliente. En este caso el mapeo, miren, similar como en actor y película, jala las llaves primarias de las tablas fuertes, ID ejemplar y DNI con PKFK, los dos primeros. Y se acuerdan en el texto de las características, necesitamos saber la fecha comienzo y la fecha de devolución, que va a ser el cliente del ejemplar. Y una quinta característica que va a ser el garante. El garante que va a ser de base, que va a ser de sustento para realizar este alquiler. Entonces, de esta manera estaríamos concluyendo el diagrama entidad-relación